Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera especial en esta noche. De verdad espero que Dios derrame sus bendiciones de manera sobreabundante sobre vuestras vidas y sobre los suyos. En esta noche vamos a hablar acerca del tema Seamos solidarios. Y para ello vamos a utilizar el pasaje bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 29 al 37. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales se le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Bendito sea el Señor. Saben, es bueno recalcar las diferencias que existían entre judíos y samaritanos. Esas diferencias venían de tiempos ancestrales, puesto que en el año 527 al 505 a.C. aproximadamente, el pueblo judío fue llevado cautivo a Siria, y este grupo que fue llevado cautivo fue reemplazado por personas de Babilonia y de otras ciudades. Estas personas se radicaron en la ciudad de Samaria, por eso el nombre de samaritanos. Y las diferencias religiosas y culturales que tenían unos y otros fueron marcando un odio racial y religioso entre esos dos grupos hasta el mismo tiempo de Cristo. De hecho, Jesús, como un maestro de la ley y como judío, rompió con los paradigmas de su momento, puesto que los judíos y samaritanos, como bien he dicho, se odiaban mutuamente y era muy difícil que un maestro judío pusiera como ejemplo una parábola como la que acabamos de leer. Él le está planteando a un maestro de la ley que quiere justificarse ante él y que de alguna manera u otra está tratando de plantear lo de el prójimo. Por eso viene toda esta parábola, y él pregunta: ¿quién es mi prójimo?, tratando como de hacerse el desentendido delante de Jesús. Entonces Jesús le plantea esta parábola que nosotros acabamos de leer ahora mismo, la parábola del buen samaritano. A ver, es difícil entender cómo es que alguien que pertenece a tu propia nación, que pertenece a tu propio grupo, de repente te deja varado en el camino. Y eso fue lo que le pasó a ese judío que fue asaltado por atracadores. Dice la parábola y dice la Biblia que este hombre lo dejaron postrado en el suelo herido. Pasó un sacerdote y no le hizo caso. Pasó un levita y se acercó, pero tampoco le hizo caso. Es difícil entender una situación como esta, porque ambas personas pertenecían al templo. Ambas personas eran gente religiosa, gente que profesaba amar a Dios y amar al prójimo. Y vieron a este hombre tirado, y no solo tirado, sino herido, y lo dejan en su condición. ¿Saben? Y es difícil entender que
un samaritano hiciera lo que hizo. Un samaritano bajó de su cabalgadura, limpió las heridas del hombre, lo subió a su cabalgadura y lo llevó, y él lo cuidó, dice la Escritura. Durante toda la noche lo cuidó. Él no miró que este hombre era judío y que eran enemigos racialmente, que eran enemigos religiosos. No, él simplemente dejó llevarse por la misericordia. Por eso esto no se trata de que si tú eres religioso, si lees mucho la Biblia o si oras mucho. Esto se trata de si tú estás poniendo en práctica el amor de Dios y lo que Cristo dejó como mandamiento. Encontramos en pasajes de las Escrituras que dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Juan 13, 34 y 35. Esto no se trata de hablar bonito. Esto no se trata de si asisto mucho a la iglesia, que hay que hacerlo. Hay que leer la Biblia, hay que orar. Pero hay que poner en práctica lo que el Señor nos dice que tengamos que poner en práctica, y es el amor. Si nosotros buscamos, la palabra solidaridad no aparece en las Escrituras tácitamente, pero sí aparece el mandamiento del amor. Nosotros vivimos en un mundo mezquino, egoísta. Nosotros vivimos en un mundo, para citarle solamente el caso de República Dominicana, con la comida que nosotros desperdiciamos en una semana, daría para alimentar aproximadamente casi 500,000 de personas, solamente con lo que desperdiciamos en una semana. Y alguien dijo que con lo que desperdicia Estados Unidos en un día, da para alimentar a una buena población, de esa población de África que pasa mucha hambre, esa parte de África que pasa mucha hambre, da para alimentarlo prácticamente por un mes, con solo lo que desperdicia en un día Estados Unidos. Porque vivimos pensando que vivimos en una burbuja, que estamos en una burbuja, en nuestra propia burbuja, y no pensamos en los demás. Si yo estoy bien, ¿qué me importan los otros? Si yo tengo, ¿qué me importa si el otro tiene o no tiene? Si esa forma me va a hacer rico, ¿qué me importa que sea dinero del pueblo para hacerme rico? ¿Qué importa si yo tengo que robarle a otro para yo tener? ¿Qué importa si yo tengo que hablar una mentira para yo tener? ¿Qué importa si tengo que hacer lo que tenga que hacer porque no estoy interesado en los demás? Y saben que situaciones como esta por las que estamos atravesando nos llevan a bajar la cabeza, no solamente a los que no son creyentes, sino también a los que somos creyentes en Cristo, porque muchas veces vivimos en nuestra burbuja de cristianismo, en donde pensamos que todo está bien, y no importa las situaciones que estén pasando la gente a nuestro alrededor. Es cierto que debemos de compartir la palabra a las personas, pero la gente necesita que demostremos el amor de Cristo. La Biblia nos enseña en Juan 4, 20 al 21 que es imposible amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Pues nos dice: ¿cómo amas? ¿Cómo dices que amas a Dios que no lo ves? Si dices que no amas al prójimo que lo estás mirando. No estoy parafraseando. Lamentablemente hemos llegado a una situación en donde nos hemos dejado arrastrar por la situación del mundo. Y cuando digo que nos hemos dejado arrastrar por la situación del mundo, no me refiero necesariamente al aspecto estético por fuera de cómo se ven las cosas. Esa es una parte importante. Pero nos hemos dejado llevar por la parte del mundo en lo que se refiere a un modo de pensamiento egoísta y mezquino. Y yo vuelvo y cito al buen samaritano. Él no tenía por qué hacerlo. Él no era judío. Él tenía riesgo de que lo atracaran. Él tenía riesgo de que lo asaltaran. Él tenía riesgo de que le hicieran lo mismo que le hicieron a ese hombre. Yo puedo pensar, o él pudo haber pensado en ese momento: si me detengo posiblemente me hagan lo mismo, pero él no pensó en eso. Él pensó en que había que hacer misericordia, que había una persona que tenía una necesidad y que había que socorrerla. Yo no sé en este tiempo si tú te vas a poner solamente a pensar en tus necesidades o vas a comenzar a pensar en las necesidades de los demás. Yo no sé si tú
tienes tu despensa llena y te sientes muy bien porque tienes la despensa llena, pero no estás pensando en lo que te rodean. Esta persona posiblemente tu propia familia que no tiene. Yo no sé si tú tienes dinero guardado y estás solamente pensando que tienes ese dinero guardado y no sé a quién se lo estás guardando, y es bueno ahorrar para tiempos como estos, pero Dios nos está probando todos los días de nuestras vidas y parte de la prueba tiene que ver con cómo estás dispuesto tú a dar de lo que Dios te ha dado. Si no lo has entendido, nada de lo que tienes es tuyo. Todo lo que tenemos se lo debemos a Dios, porque Él es el proveedor de todo lo que poseemos en la vida. Alguien pudiera decir, el problema no es mío, yo sigo adelante y me voy a hacer de la vista gorda. Pero el buen samaritano no dijo eso, no pensó eso, y su acción entonces fue diferente. Tomó al hombre, lavó sus heridas, le echó aceite y vino. Ambas cosas eran muy preciadas. El aceite servía como combustible. El aceite servía para frotar las ovejas y los animales para que las plagas no lo dañaran. El vino servía también para desinfectar. Y entonces este hombre decide no solamente bajarse, sino hacer una obra de medicina a favor de ese hombre. Él pudo haber dicho, total, ya se está casi muriendo, lo voy a dejar así que se termine de morir. No es mi paisano, como muchas veces nosotros podemos decir. No es de mi país, no es samaritano. Ese hombre es mi enemigo. Ese hombre probablemente quizás no hubiese hecho lo mismo conmigo. Te pregunto, si tú le haces bien a lo que solamente te hacen bien, ¿de qué te vale? ¿Piensas tú que Dios va a ver esa acción? Bueno, sí, la va a ver, pero Dios ve más la acción cuando tú lo haces con alguien que no se lo merece. Nosotros estamos acostumbrados a hacerle bien a las personas que nos han hecho bien. Bueno, yo le doy al que me da, yo le sirvo al que me sirve, y así vivimos en este tiempo. El que me ayuda, yo lo ayudo. El que no me ayuda, que se lo lleve el otro. Y vuelvo y repito, esta situación nos lleva a tener que bajar la cabeza, porque hay un grupo de creyentes que si hay personas que le hacen algo que yo entiendo que no está en sintonía con lo que ellos son, hasta fácilmente comienzan a tirarle improperios y hacerle oraciones extrañas para que esa persona Jehová lo corte si fuera posible. Pero la realidad es que nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Nuestro prójimo va más allá de nuestros familiares o los vecinos cercanos. Nuestro prójimo es cada una de las personas que están en el mundo. Cada persona con la que tenemos de alguna manera u otra contacto es nuestro prójimo. La pregunta es si vamos a pasar y vamos a ver la gente en situaciones y nos vamos a burlar de ella o vamos a usar los famosos términos que se utilizan ahora mismo, el famoso bullying contra esa persona cuando lo veamos en desgracia, o vamos a extender la mano y lo vamos a ayudar. El samaritano agarró al hombre, no cuestionó si era judío, si era samaritano o de qué lugar era, y lo ayudó. Lo llevó al mesonero, al mesón. Era como si fuera un tipo de hotel. Y dice la Biblia que lo cuidó. Imagínese una gente que no solamente recoge a alguien, sino que ahora también pasa la mala noche cuidando a alguien. De verdad que hay que tener mucho amor para hacer eso. Él no se detuvo, él lo cuidó. ¿Te atreverías tú a cuidar a un enemigo? ¿Te atreverías a cuidar a alguien que te ha hecho mal? ¿Te atreverías a cuidar a alguien que ha hecho mal a tu familia, a tu nación? ¿Te atreverías tú, a alguien que te ha criticado, extenderle la mano? Es difícil. El Evangelio de Cristo no es tan fácil como mucha gente se lo piensa. Por eso es que este Evangelio es con la fuerza del Señor que se puede lograr. Pero hay un accionar que debe estar impregnado en nuestras vidas constantemente. El Evangelio de Cristo experimenta su razón de ser cuando comenzamos a servir a los demás. Este hombre se destacó, aunque era samaritano, por el hecho de que no solamente pasó la mala noche, sino que también luego le pagó al mesonero, entiéndase, a quien estaba a cargo de ese lugar, 2 denarios. Cuando nosotros nos vamos al tiempo de Cristo, 2 denarios significaban 2 días de trabajo. Yo no sé si ese samaritano era comerciante, si ese samaritano tenía riquezas, si ese samaritano había echado 5 días e iba no sé con qué ruta, la Biblia no lo dice, pero lo que sí es cierto que esa acción del samaritano interrumpió la agenda que él tenía. Y este es un tiempo como para que nosotros rompamos nuestra agenda y nos pongamos a favor de la agenda de Dios. En la agenda de Dios muchas veces vas a tener que detenerte y perder humanamente hablando, aunque para el reino de Dios vas a ganar. Y esto lo digo no solamente para el que es creyente, también lo digo para el que no es creyente. El Evangelio es más que decir que yo creo en Dios. Es más que un aleluya, un gloria a Dios en un momento determinado. Es más que brincar en la iglesia y gozarte. El Evangelio de Cristo requiere acción
Y este tiempo nos muestra o revela qué hay en nuestros corazones. Hay mucha gente orando y reprendiendo el coronavirus. Yo creo que Dios puede orar y echar fuera este virus, no solamente de nuestra nación, sino también del mundo. Pero has comenzado a orar para que el Señor reprenda los virus espirituales de tu corazón. Has comenzado a orar para que la mezquindad, para que el orgullo, la arrogancia se vaya de tu vida. Has comenzado a orar para que cuando veas una necesidad te puedas identificar. Has comenzado a orar por esos que no tienen. Has comenzado a orar por los enfermos. Has comenzado a orar por los necesitados. Has comenzado a orar por tu propia vida. Es más fácil orar y reprender el coronavirus. Es más fácil desatar palabras. Comenzar a revisar nuestras vidas y ver si realmente estamos bien delante del Señor. Es más fácil decirte reprendo en el nombre de Jesús coronavirus que comenzar a reprendernos a nosotros mismos. Es más fácil decir a la enfermedad vete que decir a las enfermedades de nuestro corazón es tiempo de que te vayas de mi vida. Sabe, Dios nos no creó para mantenernos alejados de los demás. Y cuando me refiero a esto es porque hay personas que pueden estar rodeadas de gente y como quiera estar alejados. Dios nos creó para estar cerca. Con eso no te estoy diciendo que vayas ahora a la calle y comiences a abrazar a la gente, porque Dios nos manda a guardarnos y a ser prudentes, pero hay que comenzar a identificarse con aquel que nos necesita. Aquí hay dos situaciones ahora mismo. Unos que están pasando por la situación de ver encarnizado en sus cuerpos el virus, y otros que tenemos la oportunidad de asistir, no solo aquellos que tienen esa situación, sino también aquellos que todavía no lo han contraído pero que necesitan de nosotros. Es tiempo de avanzar, es tiempo de crecer. Mírale el lado positivo a esta situación. No veas solamente el lado negativo del coronavirus, las muertes que ha provocado, que son muchas y duelen. Mírale el lado positivo a esta situación. El lado positivo es si vas a construir una relación con Dios, si tu relación con los demás va a mejorar, si tu vida va a ser transformada, si no va a ser la misma, el mismo antes y después de esta situación. Porque si esta situación pasa y sigues siendo la misma persona, no te valió de nada esta situación en la que viviste. Vas a tener que experimentar otras situaciones hasta que entiendas cuál es el propósito de Dios para tu vida. Parte de ese propósito, vuelvo y repito, tiene que ver con ser solidario con los demás, amar a los demás. La ley de Dios se resume en dos cosas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es el segundo y más grande de los mandamientos. En ese se resume toda. En resumen, el buen samaritano fue escogido por Jesús y aún el que se quería justificar que era un experto en la ley judía tuvo que reconocer que el buen samaritano fue el hombre que hizo lo correcto. El sacerdote, el levita pasaron de largo. Los religiosos, los cantantes, los adoradores pasaron de largo. Los predicadores, los del fuego, los aleluyas pasaron de largo. El buen samaritano, el hombre que no era de esa nación, el que tenía posiblemente hasta pensamientos erróneos acerca de la verdadera adoración, ese se detuvo. Aprende de la Biblia, conoce la Biblia, ora a Dios, busca de Dios, pero practica su palabra. Damos gracias al Señor en esta noche y te decimos en este tiempo, seamos solidarios, no seamos mezquinos, seamos personas que amen a los demás. Gracias, Señor, por esta noche. Dios le bendiga a todos.